Bienvenidos a Intereconomics. Aquí, este programa de las 12:30 AM de Colmundo, Bucaramanga. Soy su anfitrión, Cristian Chinchilla. Recuerden que en este programa vamos a estar tratando temas de economía. Algunos otros tendrán que ser involucrados más adelante y obviamente trataremos temas locales de Bucaramanga, de Santander, nuestro gran departamento, de nuestro país y obviamente temas internacionales. Hoy vamos a tocar un tema bien interesante que se trata los índices de libertad económica de los países del mundo. ¿Y qué significa eso? Recuerden que hay dos conceptos económicos, para resumirlo de manera simple. Uno que más o menos surgió en la época después de la Segunda Guerra Mundial, que es lo que llaman el keynesianismo, después de los destrozos y tantos países en Europa que había que reconstruir, y luego de desligar el dólar o la moneda del dólar del oro como tal, que lo hizo el presidente Nixon por allá en los años 60, los gobiernos empiezan a intervenir mucho más en las economías. Eso es lo que más o menos pretende el keynesianismo. Es una tendencia que nos hace creer que el Estado debe intervenir en cada uno de los aspectos de nuestras vidas y es lo que ha venido rigiendo la mayoría de las economías del mundo por todos estos años. Y está el otro concepto que viene más o menos de la escuela austríaca de economía. Economistas como Keynes, como Hayek y algunos otros que promueven un poco más la libertad económica, promueven que el Estado intervenga mucho menos en las economías y que dejen que la gente y los empresarios lideren el mercado, que haya libre mercado como tal. Para que lo tengan claro, ¿quién representa las ideas de la Escuela Austríaca de Economía hoy en día? El presidente Javier Milei de Argentina. De hecho, es el primer presidente que se considera a sí mismo libertario en la historia del mundo. Entonces vamos a analizar qué significa. ¿Es bueno cómo van las economías de los países en los que los gobiernos intervienen más y cómo van las economías en los países en los que los gobiernos intervienen menos? Primero vamos a tratar, le voy a dar unos datos importantes. Las economías más libres, es decir, donde los impuestos son más bajos, hay menor intervención estatal, ¿sí? A eso es lo que denominamos como economías libres, en las que el Estado interviene lo menos posible en la vida de las personas. Estas economías más libres crecen a más del doble que las economías reprimidas. Las economías libres también tienen un Producto Interno Bruto per cápita, es decir, por habitante, que es 8 veces o hasta 9 veces más alto que los países que no son tan libres. También los más pobres, que es una preocupación de ambos modelos, de todo político, los más vulnerables, viven mucho mejor en los países que están o que son más libres. Están 11 veces mejor, es decir, los pobres, las personas vulnerables están 11 veces mejor en los países que son o que tienen más libertad económica que en los países que no la tienen, es decir, en los países reprimidos. Otro dato que les traigo, la pobreza en los países libres también la hay, también existe, pero es 24 veces menor que la pobreza en los países que son más reprimidos. La gente tiene mayor expectativa de vida en estos países también, es decir, vive muchos más años. La gente tiene mejor salud, tiene mejor educación, son más educados y son además los mejores protectores del medio ambiente. Y ese tema lo cubriremos en otras secciones, porque a mayor libertad de las personas y de las empresas, menos impuestos, menos intervencionismo del Estado, causa que el medio ambiente, que es algo que nos preocupa a todos hoy en día, sea cuidado de una mejor manera. Hay un ranking de países de libertad que lo hace una fundación que se llama Heritage Foundation. Es como la Fundación Herencia. Ellos miden los países por libertad económica desde hace muchos años. Los rankings o el ranking lo veremos aquí en las gráficas, pero el país número 1, es decir, el país más libre del mundo, es Singapur. El número 2 es Suiza, el número 3 es Irlanda y el número 4 es Taiwán.
Si ustedes miran ese listado con detenimiento, encontrarán que estos países encabezan la lista, y si han escuchado algo, por ejemplo, de Suiza, saben que hay una gran calidad de vida, que hay poca pobreza. Pero si han escuchado a países como Singapur, tienen unos impuestos muy bajos, y eso lo podemos analizar en un programa más adelante, porque tienen unos impuestos planos que son bajos y permiten que las empresas desarrollen y generen más riqueza, por lo tanto más empleados. Claro, también hay la libertad económica, la miden diferentes factores, y eso ya lo vamos a tratar. Miremos nuestra región. El top 5 de nuevo: Singapur número 1, Suiza número 2, Irlanda número 3, Taiwán número 4, Luxemburgo número 5. ¿Qué países están también en este? Canadá está en número 16, Alemania está en número 18. El primero que encontramos en este listado de nuestra región de Latinoamérica es Chile, que se encuentra en el puesto 21 con una calificación de 71.4. Esa calificación ya se las vamos a explicar cómo la hace la Fundación Herencia, Heritage Foundation, para que ustedes entiendan. Estados Unidos aparece en el puesto 25. Qué interesante. Chile, y este reporte es entre 2023 y 2024, tiene mayor libertad económica que Estados Unidos. Qué interesante. Luego viene 26 Israel, y luego nos encontramos en el puesto 27 de la región a Uruguay. ¿Qué otro país? Busquemos. Colombia. ¿Dónde se encuentra Colombia? Bueno, México lo encontramos en el puesto número 68. Y Perú está en el puesto 49. Y Colombia lo encontramos en el puesto 84 con una calificación de 59.2. Lo encontramos en naranja, es decir, son países en los que la libertad económica está en riesgo. Si ustedes lo comparan con el primero de Singapur, que tiene una calificación de 83.5, pues notaremos que tenemos una gran diferencia con unos países o con los países más ricos. Si lo comparamos con Estados Unidos, tiene un 70.1, estamos lejos de ellos. Recuerden que esto significa mayor libertad económica. El escalafón es de 0 a 100 y miden diferentes factores que ya les voy a explicar. Pero quiero seguir en la región un poco. Haití lo encontramos en el puesto 155 con una calificación de 48.2. China, el gigante, la segunda economía más importante del mundo, está en el puesto 151 con una calificación de 48.5. Y encontramos en los últimos 3 puestos, esto es muy muy interesante, a Venezuela con una calificación de 28.1, a Cuba con una calificación de 25.7 y a Corea del Norte con 2.9. Es decir, donde hay, como sabemos, en estos países de la región hay unas dictaduras de tendencia izquierdista que básicamente no permiten ningún tipo de libertad. Como les decía, estos índices o estas calificaciones tienen varios factores. Miden, por ejemplo, la eficacia del sistema legal, por así decirlo, que es lo que se diría en inglés rule of law. Entonces, en promedio hay 4 pilares de esta calificación de libertad económica, y están basados en lo que es el indicador, como les decía, se califica de 0 a 100, y uno de las calificaciones más importantes son el sistema legal, cómo funciona bien, es eficiente. La otra calificación importante es qué tanto respetan estos países los derechos a la propiedad privada, qué tan corrupto es el gobierno, es otro indicador muy 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 importante. El otro indicador que está en esa calificación que les acabo de dar es la carga tributaria. El otro indicador que juega un rol crítico y crucial en estas calificaciones es el gasto gubernamental. ¿Qué tanto dinero gasta el gobierno? Si gasta mucho más dinero el gobierno, da una menor calificación, es decir, donde el gobierno interviene menos tiene una mayor o una mejor calificación. También se mide qué tan sano es el sistema fiscal de ese país, es decir, qué tanto está gastando el gobierno versus las deudas, versus los compromisos futuros, el déficit fiscal comparado con el crecimiento económico del país. Eso es lo que se llama, digámoslo, salud fiscal de los países. ¿Qué más se mide? La libertad para hacer negocios.
es otro indicador muy importante. Es decir, que haya pocas regulaciones, que sea fácil emprender, que sea fácil hacer empresa y que las empresas tengan unos impuestos bajos para que puedan progresar lo más rápido posible. También la libertad laboral. Es decir, yo puedo contratar y despedir a un empleado, tengo que pagarle liquidación, no tengo que pagarle liquidación. ¿Cómo funcionan esas reglas laborales en ese país? Es un indicador importante. También la libertad monetaria. ¿Se le obliga a las personas en ese país a que solamente usen la moneda local o pueden usar la moneda que ellos prefieran? Pueden hacer intercambios comerciales en dólares, en yenes, en euros, en la moneda local, en el caso colombiano en pesos. Tenemos libertad de movimiento, podemos invertir en criptodivisas, por ejemplo. Eso también se mide. La libertad de comercio, muy importante. El país está comerciando con la mayor cantidad de países posibles o tiene restricciones, o hay países con los que no puede trabajar por diferentes razones. Todos esos temas se miden. También la libertad para invertir. Es un país atractivo para los inversores, es un país que viene, que atrae gente, que atrae empresas, que atrae empresarios que quieran invertir en el país por las condiciones que se presentan. Y la libertad financiera, es decir, puedo tener cuentas bancarias, por ejemplo, locales e internacionales sin que el país me lo limite. Son muchas cosas que se miden en esto. Hay otras gráficas, porque aquí hay unos datos bien interesantes sobre el tema. Porque cuando se habla de libertad económica, hay algo que nos tocan siempre, y sobre todo en nuestros países, en Colombia, se habla de la lógica populista, en donde se habla de una justicia social, ¿sí? Se habla de tratar de ayudar a los pobres con una intervención gubernamental, de tratar de quitarles a los que más tienen para dárselos a los de menores ingresos. Eso es una teoría populista que en la práctica suena bien, o sea, en teoría suena bien, pero en la práctica no funciona tan bien. Hay que mirar, lo más importante es que todos tengamos derecho a la vida, derecho a la libertad y derecho a la propiedad privada, ¿sí? Que haya una igualdad ante la ley también es muy importante. Son los principios bajo los que se rigen estos llamados libertarios, como el presidente de Argentina, Javier Milei, pero hay muchos economistas históricos que tienen esos conceptos y que han sido un poco olvidados por la historia porque no los enseñan ni siquiera en la academia. ¿Qué otra cosa es importante en el índice de libertad económica? ¿Qué implica o qué dicen las medidas sobre libertad económica? En esta gráfica que estamos viendo se llama Economic Freedom and Standard of Living, que sería o se traduciría como libertad económica y el estándar de vida en los países. Notaremos una tendencia en esta gráfica, que es que a medida que hay mayor libertad económica, el nivel económico y la calidad de vida de sus ciudadanos incrementa. Más adelante vamos a ver otra en donde tenemos ejemplos por países, pero básicamente lo que indican es que a mayor libertad económica, como ven en la gráfica, la curva hacia arriba, porque vuelvo y digo, más adelante les compartiría una donde están los países de ejemplo para que tengamos una referencia de cómo está el mundo y cómo estamos nosotros en la región y cómo estamos en Colombia o los países vecinos. Pero básicamente, a mayor libertad económica, a más alto el ranking de la libertad económica de los países, pues la gente tiene un mejor estándar de vida. Ahora, vamos a mirar esta gráfica que es el Producto Interno Bruto por cápita y el poder de compra o la paridad del poder de compra de los ciudadanos en cada uno de estos países. Esta es bien interesante, porque básicamente lo que dice es que los países reprimidos, que son los que están en rojo, ¿sí?, tienen un menor ingreso per cápita y un menor poder de compra que los países que tienen total libertad. Como podemos ver, y en el ranking general ustedes veían que los países mejores calificados estaban en verde y iban bajando sucesivamente, en verde más claro, amarillo, naranja y rojo. Aquí vemos precisamente que el poder de compra y el ingreso per cápita es decir, el ingreso de cada ciudadano en los países con menor libertad, como vimos en el último ranking a Venezuela y a Cuba, es mucho peor y es mucho más bajo que el de los países más libres. Vemos aquí los ejemplos numéricos con un ejemplo de los países reprimidos, luego los que están con un poco, como casi, como les dijera, los países reprimidos son los que están en rojo, los países que Muslim free, que son casi totalmente reprimidos, los que son moderadamente libres, que son los que están en amarillo, y los que son mayormente libres están en verde claro, y los que son totalmente libres están en verde oscuro, que son los primeros del ranking. Recordemos Singapur,
Suiza son los que lideran ese ranking a nivel mundial con calificaciones por encima de 80. ¿Sí? ¿Qué más tengo para contarles de libertad económica? Hay varias cosas muy interesantes. Aquí les voy a mostrar una gráfica que tiene que ver ya con los ejemplos puntuales de los países. Es decir, cuáles países, para que sepamos si comparamos el estándar de vida al que quisiéramos llegar, son o tienen una mayor calidad de vida que nosotros o a cuáles queremos aspirar. Se nos habla mucho por estas zonas sobre los países nórdicos, que el ejemplo a seguir son Suiza, Noruega, ¿sí? Que esos países son un ejemplo. Entonces, cómo están en ese ranking lo vamos a ver en ese ranking general. Pero ahí está esta gráfica donde vemos que básicamente los países en la misma gráfica en donde estamos analizando la calidad de vida y el ingreso per cápita de todos los países, estamos viendo cuáles están en peor rango y cuáles están en mayor rango. Le doy unos ejemplos de la gráfica que estamos viendo, que son, en el nivel más bajo ahí vemos a Zimbabue, vemos a Irán, vemos a Egipto, vemos a Argentina, vemos a Egipto, vemos a China. Luego empezamos a ver con un poco más de libertad a Rusia, a Brasil, a Omán, a México con puntos verdes, a Polonia, a Kuwait. Luego vemos con un poco de mayor libertad en azul a países como Bahrein, a Chile, que ha sido históricamente desde la caída de Allende en la presidencia de Chile. Luego viene la dictadura que toma modelos económicos basados en lo que se llamaban los chicos de Chicago, que eran liderados por un economista que ya falleció que se llama Milton Friedman, ¿sí? Entonces tomaron esas ideas y Chile prosperó, llegó a ser un país, el único país latinoamericano que tiene o que ha tenido niveles de vida comparables con los de Europa. Como les digo, en esta gráfica los vemos en el mismo nivel de vida que Bahrein, que Dinamarca, que Noruega, que Irlanda, que Japón, que Canadá, que el Reino Unido, que Nueva Zelanda, Hong Kong, Estados Unidos, Suiza, Irlanda, Singapur, Luxemburgo. Siendo estos países a donde queremos llegar, como podemos ver, a mayor libertad económica, los países tienden a comportarse mejor económicamente y en general. Entonces, como les decía, en este índice ustedes ven estos países. Zimbabue estando abajo, Venezuela estando abajo, Cuba estando abajo y los más libres, Singapur, Luxemburgo, en la parte más alta de calidad de vida y de progreso como tal. Recuerden, esto lo mide la Fundación Heritage y mide negocios, mide comercio, mide gobierno o gobernanza, ¿sí? Mide las políticas del gobierno, mide la eficiencia del sistema judicial y otros factores para esa calificación. Entonces, como les decía, la calificación es donde 100 es lo más libre posible y 0 es lo menos libre posible. Se tiene muy en cuenta los países que promueven la innovación y el emprendimiento. ¿Por qué es importante el índice de libertad económica? Porque si bien no hay una solución para los retos del mundo, ¿sí? No hay una solución perfecta, no existe un sistema perfecto, no va a existir, ¿sí? Pero hay que mirar cuál se comporta mejor, cuál ha sacado más personas de la pobreza, el socialismo, el capitalismo, cuál. Ninguno es perfecto, ¿sí? Entonces, si bien no hay un sistema que pueda solucionar todos los problemas del mundo, la libertad económica tiene un efecto muy poderoso, quiero hacer énfasis en eso, en mejorar las sociedades y sus beneficios sociales, que es lo que siempre nos dicen que es lo más importante, beneficiar socialmente a los más necesitados. ¿Cómo se promueve eso? Con las ideas que promueve nuestro presidente Petro, por ejemplo, o con que no son de libertad, que son muy parecidas a las de Venezuela, que vemos en dónde están en el ranking, o con ideas como las de Javier Milei en Argentina para quedarnos solo en nuestra región latinoamericana. Los datos muestran que las 5 economías más libres de cada región son significativamente más prósperas que las 5 menos libres. Los países que puntean y son calificados más altos en este ranking de libertad económica del Heritage Foundation también lideran 3 áreas importantes. Ingreso per cápita, que es el ingreso por persona en promedio, ¿sí? Es como todo lo que producen todas las personas en su trabajo y las empresas dividido en la población. Para explicarlo de manera simple, hay un par de factores a considerar ahí. Cuánto gana una persona al año según el ingreso de todo el país, lo que produce económicamente todo el país. El progreso social es mucho mejor en esos países con mayor libertad económica y la gobernanza democrática también es mucho mejor en los países con mayor libertad económica. Ahora, esto no es solamente rankings y datos, no, para nada. Es sobre empoderar a las personas para que escojan y elijan el camino de su vida. Es decir, a mayor libertad, ténganlo en cuenta, siempre mayor responsabilidad. Porque entre más libre soy, no es libre para comportarme mal, es libre para ser responsable con mi vida, con mis hechos, con mis metas, con mis planes, con mi familia, con dar la mejor versión de mí siempre en todo momento. Eso es muy importante. Básicamente esos países han entendido y sus ciudadanos han entendido que
ellos son los que deben solucionar sus vidas, que son ellos los que deben prosperar, que son ellos los que deben salir adelante, que son ellos los que deben hacer sus planificaciones financieras de manera adecuada para que tengan un futuro tranquilo, se puedan retirar a una edad razonable y dejen un legado para sus familias. Es básicamente empoderar a las personas de nuevo para que escojan y elijan un camino en su vida. La libertad económica, es decir, esto soluciona problemas en el mundo, que ha visto que cuando la gente es libre para escoger, esa libertad de la que tanto habla hoy en día el presidente Javier Milei de Argentina, es decir, si un ciudadano no se puede quedar con el fruto de su trabajo, ¿para qué trabaja? Piensen en eso, si un ciudadano no se puede quedar con el fruto de su trabajo, ¿para qué trabaja? Vuelvo y digo, miren los países que lideran el ranking, ahora miren los países que están más cercanos, miren los países que están, o sea, más cercanos en nuestra región, geográficamente hablando, y miren cuál es el ejemplo que queremos seguir, ¿sí? Hay algo muy claro. Cuando se habla de igualdad social, lo que se está haciendo es tratar de quitarle a través de impuestos a la gente para redistribuir esos ingresos en los demás. Pero eso desmotiva al que es bueno, al que es talentoso, al que se esfuerza. También desmotiva al que no tiene nada, porque como le dan todo a cambio de poner cero esfuerzo, pues simplemente siente que no necesita hacer nada por él o por su vida. Por eso los subsidios pueden funcionar de manera transicional para apoyar a la gente, para que no haya hambre, pero si son permanentes, pues quitan el incentivo a que la gente trabaje y salga adelante por sí misma. Y eso no se puede permitir. Ningún gobierno tendrá tanto dinero para darle a todo el mundo todo gratis. Esa sociedad utópica no existe. No puede existir de esa manera. El capitalismo, por el contrario, es profundamente desigual, ¿sí? Pero ¿qué prefieren ustedes? Es la pregunta que ya para ir cerrando el tema de libertad económica, ¿qué prefieren ustedes? ¿Ser iguales en la pobreza, como vemos en países vecinos como Venezuela, como vemos en países con ideas como las que tiene el actual presidente de Colombia? ¿Sí? Porque ustedes no pueden igualar, ustedes no pueden volver a todas las personas ricas, eso es mentira. Así imprimieran dinero como ha sido, como ha hecho el gobierno venezolano y como alguna vez lo propuso el actual presidente cuando aún no lo era de Colombia, Gustavo Petro. Uno no puede igualar hacia arriba, uno siempre iguala hacia abajo. Es decir, tú puedes quitarle o se le puede quitar a todo a los ricos, pero esa plata no dura nada. Y eso que dicen que estamos buscando quitar las élites, que es que las élites oprimen a los otros, eso tampoco es cierto, porque si quitaran los ricos de este país, llámense, no está Carlos Ardila Lule, pero pues queda Luis Carlos Sarmiento Angulo, llámese el Grupo Santo Domingo, los Gilinski, que son unos empresarios muy importantes hoy en día. Supongamos que el gobierno logra quitarle a todos ellos ese dinero. ¿Cuánto dura ese dinero en las arcas del gobierno? ¿Para cuánto sirve? ¿A cuántas personas ayuda? Entonces usted quita una élite de gente que estuvo trabajando, haciendo empresa, teniendo ideas, teniendo iniciativa, arriesgando su propio capital para salir adelante, ¿sí? Porque finalmente el mercado, es decir, las personas que consumen sus productos, sus bienes, sus servicios, son los que eligen darle el dinero a ellos. A nadie se le forza o se le debería forzar comprarle un producto o un servicio a una empresa específica. Si hay libertad, el mejor gana, el más barato gana, el de mayor calidad, a menor precio, gana, ¿sí? Por eso el empresario termina siendo un benefactor social, porque él no haría dinero a no ser que tenga una alianza con unos gobernantes corruptos para ganar contratos y que sean favorecidos de una manera, como les digo, corrupta. Si fuese el libre mercado y el gobierno no interviniese, bueno, pues el empresario debería poder hacerlo, o tiene que hacerlo. De la única manera que lo puede hacer es promoviendo unos bienes de mejor calidad a un mejor precio, entre otros factores, por supuesto. Entonces, el capitalismo es desigual, pero por lo menos usted tiene la libertad de salir adelante. Puede haber muchos más ricos que usted, habrá muchos que tengan menos que usted, pero usted tiene la libertad de escoger su camino, de trabajar y progresar por usted mismo y por su familia sin que el gobierno intervenga en esas decisiones. Porque ¿quién sabe cómo tomar las mejores decisiones para su familia si usted tiene claro la ética, el carácter, la disciplina, la educación? Para hacerlo, pues indudablemente usted lo sabe mejor que el gobierno. Entonces ese es un factor bien interesante. Milton Friedman decía lo siguiente, para cerrar con esta frase. Decía: cuando una sociedad pone a la igualdad por encima de la libertad, no consigue nada de ambas, pero cuando pone la libertad por encima de la igualdad, consigue muchísimo de las dos cosas. Y Frédéric Bastiat, que era que es otro personaje muy importante,
por unos conceptos libertarios por allá en 1700. Decía, donde entra el comercio, no entran las balas. Mire qué interesante y aplicado el caso de Colombia para cerrar. Si tuviésemos un país con una seguridad, sin unos grupos armados que controlaran ciertas o muchas regiones del país, si la gente pudiese prosperar en libertad, trabajar, salir adelante, sin que tenga que pagarle tanta plata al gobierno en impuestos o tanta plata a algunas mafias que controlan ciertos sectores, tanto en las ciudades como en las zonas rurales, pues evidentemente no habría necesidad de balas, de conflicto armado, de guerra. Qué interesante, recuerden, Frédéric Bastiat, donde entra el comercio, no entran las balas. Con ese mensaje los dejo para cerrar este capítulo de libertad económica, que es algo muy interesante para analizar, sobre todo para el futuro de Colombia, porque creería que el camino que debemos escoger es mayor libertad y no el contrario, como el país vecino. Entonces, hoy explicamos con un poco de detalle lo que significa libertad económica, y hasta aquí el día de hoy. Los dejé con unos mensajes y unas frases muy importantes. Pensemos, ¿cuál camino quiere Colombia? Y gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima emisión de Intereconomics, aquí en la 1230 AM de Colmundo Radio. Soy Cristian Chinchilla. Un abrazo para todos.